Hola, María. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bien, buen debut por Instagram. Sí. ¿Cómo estás, Patricia? Muchas gracias por tu invitación. No sé si se me Gracias. escucha, preguntas, ¿no? De circunstancias, si se me escucha y se me ve bien. Se te escucha y se te ve Perfecto, perfecto. Justo estaba haciendo buenísimo. una introducción porque vos sabés que anoche me reuní con gente amiga y juntábamos útiles para los chicos, para que arranquen bien el colegio, que bueno, la verdad que si vos te pones a hablar con la mayoría de la gente, está muy, muy triste en general, lo vemos en la calle a diario, nos pasa en Argentina y esto debe estar pasando en muchos países. Y bueno, el tema principal de la gente es el hambre, el tema de educación, salud, falta de infraestructura, de recursos básicos. Y muchos dirán, ¿por qué van a tratar hoy un tema así cuando en realidad la gente está más preocupada hoy por comer que por otra cosa? Pero bueno, es un tema muy interesante el que vamos a hablar con vos. Te conocí a través de una entrevista que te vi con Pablo Muñoz Iturrieta, un gran amigo, así que me llamó la atención tu edad. Primero voy a explicar Global Center, qué es Global Center, y después voy a describir porque vos no sos internacionalista, sos abogada. Ahora lo aclaro. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, nuestra organización, como decía, se llama Global Center for Human Rights y somos un grupo de abogados. La verdad es que todos somos abogados, pero nos especializamos en derecho internacional público y estamos defendiendo los derechos humanos, en particular la vida, la familia, la libertad religiosa y también los principios democráticos dentro de lo que es la OEA y en particular el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es como nuestro foco de atención, aunque también trabajamos también la ONU. Pero en este momento la OEA y sobre todo la Corte y la Comisión nos tienen muy entre que a eso nos dedicamos. Se corta un poquito, ¿estás con datos? ¿Tenés buen wifi? A ver, fíjate. A ver si ahora está mejor. A ver, se corta un poquito tu Vamos a ver, imagen. vamos Mientras a ver vos, si ahorita yo está mientras mejor. sigo, Sí, sigo a ver si por ahí con tus datos, por ahí es mejor que con el wifi que tenés. sí, ahí Global empezó a agarrar. Center justamente se trabaja para construir y consolidar una nueva generación de responsables dispuestos a defender la vida, la familia, la libertad religiosa y la democracia, como lo dijiste vos recién. Además, el Centro Global de Derechos Humanos defiende a 663 millones de personas en toda América Latina con el objetivo de devolver su autoridad democrática a sus legítimos representantes. Ahora vamos a presentar a María, para quienes no la conocen. María Ani Quiroga es la directora, vos me corregís si hay algún error, directora de investigación del Centro Global Center de Derechos Humanos, es licenciada en Derecho francés y argentino por la Universidad de El Salvador y la Universidad de París. Antes de incorporarse al Centro Global de Derechos Humanos, fue investigadora de programa de políticas públicas de la Fundación Nuevas Generaciones y coordinadora de varios programas internacionales organizados para la misma fundación. Acá te están, ya están agradeciendo tu trabajo, todavía no terminé de escribir todo lo que haces. Todavía no Participando en la agradezcanos. esperen a escuchar y después me da la Espera. devolución. Participando en la formación de decenas de jóvenes en el continente. Es profesora adjunta de Filosofía del Derecho en la Universidad de El Salvador y participó activamente en una investigación universitaria sobre el acceso a la justicia de las mujeres entre 2017 y 2019. También goza de mucha experiencia en la construcción y liderazgo de proyectos en el ámbito asociativo. ¿Está bien? Está perfecto. Bueno. Muchas gracias, Patricia, por la generosa presentación. Bueno, y gracias a todos a los que se van sumando, que bueno, por ahí muchos saben de este tema y mucha otra tanta gente no. Yo te decía el otro día que a mí me gusta, si bien yo te escuché hablando con Pablo, escuché al presidente de Global Center hablando con Agustín Laje, yo les quiero hablar en este caso, ay, me molestan mis anteojos, terrible, me veo el reflejo del lado. En este caso quería hablar justamente de,
de todo lo que está pasando, que por ahí están tan metidos en sus problemas que se están perdiendo algo que es esencial. Estamos perdiendo nuestra soberanía con el avance de todos estos organismos internacionales que vienen a quitarnos la soberanía. Entonces me parecía muy importante hablarle al ciudadano a pie, como te dije el otro día. Yo quiero hablarles claro, sencillo, porque mucha gente no tiene ni idea lo del aborto, lo ven como algo natural, lo asumen porque es tanto lo que te lo van hablando de manera, te utilizan términos agradables, entonces te van cambiando las palabras y vos las tomás como bonitas, salud reproductiva cuando se habla de asesinar un bebé, bueno, utilizan todo un lenguaje que es muy carismático, pero que en realidad esconde una gran distorsión de lo que verdaderamente nos sucede. Entonces, para arrancar, yo quería que, para la gente que no entiende, eh, vamos a hablar de un caso que se llama Beatriz versus El Salvador. Vos lo vas a explicar para que tengan idea de qué se trata, por qué llegó a la corte. O sea, para esto quiero que nos expliques un poquito eh, qué es la corte, qué es la comisión, porque hay una es la comisión y otra cosa es la corte, qué tiene que ver la ONU, la OEA en todo esto, y en especial los organismos no gubernamentales, pero que parece que participan bastante en estas cosas, y los organismos internacionales que apoyan el lobby de todo esto. Entonces, bueno, Bien. una pequeña introducción. Bien, perfecto. Me parece buenísimo todos los temas que vamos a tocar. Por favor, interrumpime cuando quieras para hacerme preguntas porque yo me entusiasmo y empiezo a hablar mucho. Pero la primera cosa que quería decir, porque creo que de verdad es muy importante, es haciendo un poco el vínculo con lo que vos decías al inicio, ¿no? O sea, de la preocupación de la gente, de los problemas cotidianos, ¿no? Que sabemos que en muchos de nuestros países son qué va a comer uno por la noche y pocos se preocupan por lo que está pasando en una corte o en una comisión en Washington, en Costa Rica, en lo que sea. Y creo que es totalmente legítimo, o sea, cuando uno tiene como ese orden de prioridades, obviamente que va a comer uno por la noche es más importante. Sin embargo, creo que sí es importante que todos pongamos un poco el foco en lo que está pasando allá en Washington, en Costa Rica. Principalmente, ¿por qué? Porque todo lo que ocurre ahí es un anticipio de lo que va llegando a nuestros países. Y si nosotros sí tenemos preocupaciones que son 100% legítimas, que son de nuestros problemas cotidianos, hay que entender que ya pronto, si no hacemos nada, nuestros representantes no van a ser ni capaces de poder solucionar estos problemas porque desde afuera van a querer imponernos soluciones. Entonces, si bien eso se va un poquito del marco de lo que es simplemente el caso, quiero resaltar realmente la importancia de esto y por eso también dentro de las cosas que nosotros defendemos están los principios democráticos y está devolver a o sea, a los representantes legítimos del pueblo la capacidad de decidir sobre el destino de este pueblo y sobre sus leyes, ¿sí? Así que ahí el caso que nos preocupa es un caso donde principalmente se quiere imponer el aborto, no solamente en El Salvador, porque El Salvador fue el país donde ocurrieron los hechos, sino también en todo el continente. Pero antes de eso quiero contarte un poco qué son la Comisión y la Corte y la OEA, porque bueno, tal vez para muchos no es muy Exacto. familiar, o tal vez sí lo escucharon hablar, pero no, tal vez no saben exactamente para qué sirve. La OEA, Inclusive, perdón, sí, te interrumpo un segundito, inclusive si hablamos con los políticos que están ahora en este momento, les preguntamos quiénes son los jueces de la Corte, seguramente no nos saben responder. O sea que no es que totalmente. tampoco, no es que el ciudadano a pie es el único que no lo sabe. La mayoría de la gente no sabe. La gente vota a un político, pero resulta que por encima de los políticos estamos teniendo todas estas cosas, que es la comisión y la Corte. Global Center está, la sede está en Washington. La sede está en Explícanos, Washington, sí. ¿por qué está en Washington? Bueno, porque en Washington está la Comisión Interamericana y está también la sede de la OEA. La OEA es el órgano político, ¿no? O sea, la Organización de los Estados Americanos y fue creada hace ya varios años y es un órgano realmente más bien diplomático, político, pero dentro de la OEA, y eso, perdón, lo crearon los estados, ¿no? O sea, los estados decidieron voluntariamente crear ese organismo. Eh, Después, más adelante, los países decidieron que era necesario para el continente tener
una instancia de protección de derechos humanos. Entonces, primero se creó la Comisión Interamericana, que tiene sede en Washington. Después se creó la Corte Interamericana, que tiene sede en Costa Rica. Costa Rica. Y luego, obviamente, con todo eso venía la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es como el documento más importante, donde están repertoriados los derechos que los estados se comprometieron a aplicar, ¿no? O sea, entre ellos está el derecho a la vida, desde la concepción, en su artículo 4, está el derecho a la familia, a la libertad religiosa, obviamente a la libertad de expresión. Bueno, es una convención que la verdad es muy buena, y cabe resaltar eso, fue como el primer documento internacional sobre derechos humanos posguerra, o sea, fue realmente muy importante. De hecho, fue anterior a la Declaración Universal, o sea, realmente los países de América se preocuparon por este tema muy temprano y quisieron que estén esos dos organismos para poder proteger los derechos humanos en la región. Entonces, lo importante ahí es entender que, bueno, la Comisión y la Corte son diferentes, son dos instancias diferentes. La Comisión es más bien, es muy política, de hecho por eso está en Washington, y es la que recibe primero los casos. Los casos llegan primero a la Comisión y después, si la Comisión decide que valen la pena, pasan a la Corte, ¿sí? Ah, bien. Actúa como una Entonces, especie de fiscal, ¿no? Es como, sería como sí, una función de sí, fiscal. sí, para simplificarlo mucho, sí. Obviamente que son procedimientos muy complejos, ¿no? Sí, sí. Pero sí, tiene un funcionamiento, un poco de filtro también, y de primer análisis antes de que el caso llegue a la corte. Bien. Entonces, lo importante ahí es entender que los estados le pidieron a esos dos organismos que, digamos, apliquen los derechos humanos y que los hagan respetar en los países que se comprometieron a eso, pero definieron un marco, ¿no? Porque cada vez que un país delega parte de su soberanía o de competencia a un organismo, a lo que sea, pone reglas, porque obviamente uno no puede hacer cualquier cosa y las consecuencias recaen en los países, así que es muy importante poner reglas. Los países pusieron reglas muy, muy definidas. Y lo que está pasando desde hace varios años ya es que la Comisión y la Corte se están pasando de esos límites y están haciendo muchas cosas que están fuera del marco, y eso es lo que impacta realmente en la soberanía de nuestros países. Y lo importante de entender es que esos dos organismos también están teniendo una agenda muy, muy propia, o sea, están muy alejados de los problemas cotidianos de la gente y, por ejemplo, cuando uno empieza a mirar de cerca qué es lo que están haciendo, por ejemplo, para las mujeres, y, por ejemplo, si uno mira el plan estratégico que tiene la CIDH, eso es un ejemplo que realmente a mí no deja de sorprenderme, que ya hace varias semanas que salió el plan estratégico. Esos son como los objetivos que tiene la Comisión de acá 2027. Y si uno va a la sección de mujeres, va a decir la Comisión que quiere liberalizar el aborto. Ahora, dice algo sobre las mujeres que no pueden tener atención de salud durante un embarazo, no lo dice. Dice algo sobre las condiciones de vivienda, no lo dice, sobre el derecho al alimento para sus hijos, no lo dice. Entonces, muchísimas de las prioridades que tiene la gente, las verdaderas prioridades, y sobre todo las cotidianas, Son las ¿no? O sea, uno, verdaderas. entonces, realmente no están en la agenda, no están. Entonces, bueno, lo que estamos viendo es que hay casos, como el caso de Beatriz, que fue llevado hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para promover esa agenda, ¿sí? El caso de Beatriz es bueno, no sé si hasta ahí tienes como alguna otra pregunta, aclaración, o si no paso directo No, al no, caso de no, Beatriz, no, está pero perfecto porque yo arranqué justamente con ese tema. La gente está muy preocupada por comer y todo eso, y estos temas no les mm, preocupa a estos organismos, que en realidad están para defender nuestros derechos, el derecho a la vida, el derecho a tener una buena familia, el derecho a la libertad de conciencia, la libertad de culto, y sin embargo se ocupan de un tema como el aborto. ¿Y quién defiende a las víctimas, como decís vos, a las mujeres que realmente están padeciendo esta terrible situación? Ahora sí, contanos un poquito cómo llega este caso a la corte de bueno, Beatriz. el caso de Beatriz, y para contar un poco quién era ella, Beatriz era una madre salvadoreña de muy escasos recursos. Vivía, bueno, en una zona rural de El Salvador, y es una madre que fue manipulada por grupos abortistas que realmente la condenaron al miedo, ¿no? Y ellos para promover el aborto en nuestra región. Ahora voy a contar un poquito mejor
que es lo que pasó en el caso de Beatriz. Beatriz tenía ya un hijito varón y quería ser mamá otra vez. Beatriz había tenido complicaciones en su primer embarazo y fíjate que después del nacimiento de su primer hijo le ofrecieron esterilizarse y ella no quiso porque quería tener otros hijos, o sea, quería tener como una familia, ser mamá otra vez, ¿no? Lo que tenía Beatriz es que tenía lupus. El lupus, para quien no sabe, es una enfermedad autoinmune que la verdad puede ser muy grave, pero también puede ser como bien controlada al nivel médico. Entonces, bueno, si bien Beatriz había tenido ciertas complicaciones, obviamente en su primer embarazo, pero había sido bien controlado su lupus y no le impidió ni dar a luz ni poder tener a su primer hijo, ¿no? Entonces, Beatriz quedó embarazada por segunda vez y desgraciadamente diagnosticaron a su hija, porque era niña, anencefalia. O sea que no había tenido su cabecita un desarrollo completo y le faltaba partecitas, ¿no? de su cerebro y demás. Eso no impedía, y lo aclaro porque mucha gente tal vez no sabe, son datos médicos, ¿no? O sea, uno no tiene por qué saber esto, pero sí, los niños que tienen anencefalia sienten dolor, tienen conciencia y a veces incluso pueden sobrevivir meses o años, ¿sí? Y eso es importante. Lo que pasa es que con esas dos, digamos, esas dos condiciones, la enfermedad, el lupus de Beatriz y la anencefalia de la beba, los grupos abortistas aprovecharon esto para decirle a Beatriz que si no abortaba se iba a morir, ¿no? Y que de todas formas su beba se iba a morir. O sea, en la historia para las abortistas se iban a morir todos y Como Beatriz tenía que siempre. abortar y tenía que solicitar el aborto porque si no iba a salir todo mal. Y la realidad es que el lupus de Beatriz en ese momento, gracias a Dios, estaba bien controlado. Lo tenían bien, ¿sí? Y el lupus, para quien no sabe tampoco, pero el lupus es una enfermedad que requiere que la persona esté tranquila, ¿no? O sea, no, o sea, realmente que reciba cuidado, atención. Y los grupos dijeron, no, tenemos que utilizar a esa mujer, le hacemos solicitar un aborto ante la corte, tiene que abortar, si no se va a morir, su hija se va a morir, se van a morir todos. Bueno, y el caso Fue fue una así, pobre ¿no? O sea, víctima. una víctima y bueno, y Beatriz, que obviamente, imagínense, Beatriz no quería dejar solito a su primer hijo, entonces se dejó convencer no, y obviamente, o sea, también manipulada por estos grupos, solicitó el aborto, ¿sí? Lo solicitó ante la Corte Suprema de El Salvador y también los abogados solicitaron medidas provisionales justamente ante la Corte IDH, o sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué pasa? Primero que en El Salvador tiene leyes que protegen la vida desde la concepción y entonces el Código Penal, digamos, es muy coherente con esto. O sea, la vida es protegida en El Salvador desde el comienzo, desde la concepción. Entonces, obviamente que si la vida de la madre está en peligro, hay obviamente una excepción en derecho penal y no me voy a poner muy técnica ahí, ¿no? Pero Sí. si hay necesidad, digamos, no es considerado delito. O sea, lo simplifico muchísimo, ¿no? Pero es Exacto. importante entender eso porque la Corte Suprema sí podía decir que si realmente Beatriz se iba a morir, bueno, tal vez el procedimiento de adelantar el parto, que de hecho es muy diferente al aborto, pero de adelantar el parto era necesario. El Instituto de Medicina Legal en ese momento hizo un análisis del estado de salud de Beatriz, de las necesidades de ambas pacientes, porque las dos padecían enfermedades y las dos eran pacientes de verdad, y lo que afirmó el instituto en ese momento es que Beatriz no necesitaba aborto, Beatriz necesitaba cuidados médicos, necesitaba medicamentos, necesitaba monitoreo médico constante, ¿no? Pero aborto no necesitaba, y de hecho las conclusiones de este instituto es que el aborto no iba a cambiar nada, o sea, de la situación de Beatriz. O sea, que la enfermedad que tenía ella estaba controlada, que existía, pero que no era, no, o sea, el embarazo no era causa de esa enfermedad y tampoco lo estaba agravando. No corría riesgo de Entonces, muerte. exactamente, o sea, su vida no estaba en peligro por culpa de la niña. De hecho, cabe resaltar que la niña tiene un nombre, se llama Leilani, y este nombre se lo puso Beatriz. Entonces, a la semana 26, los médicos en ese momento ya dijeron, bueno, es necesario adelantar el parto y realizaron una cesárea. Este procedimiento no tenía
ningún caso el objetivo de terminar con la vida de la beba. O sea, fue realmente el procedimiento médico que en ese momento consideraron mejor para la vida de Beatriz. Entonces hicieron una cesárea. Fíjate que a la semana 26 un niño puede nacer y sobrevivir, ¿no? Totalmente. Obviamente por la condición de Leilani vivió 5 horas y después falleció. Pero quiero que todos sepan, porque es importante, que Leilani nació, lloró, respiró, estuvo en brazos de su madre por unos minutos, pudo recibir su cariño y después la mandaron en cuidados de neonatología, sí, o sea, en cuidados intensivos, obviamente porque por su discapacidad estaba muy delicada. Pero es muy importante esto porque Beatriz, ella le puso el nombre a su hija. Ella le dio cariño esos poquitos minutos que la pudo tener en brazo. Y de verdad, Beatriz quería a su hija. Y de hecho es muy interesante ver en una entrevista del 2014 que le hacen a Beatriz directamente a ella. Beatriz cuenta que hasta le lleva flores a la Sí, tumba y que le sí, habla y sabía eso. que, y que quisiera que esté viva, ¿no? Entonces, de verdad Beatriz quería esa beba y desgraciadamente por su discapacidad no pudo ser, no pudo sobrevivir más tiempo. Pero también una cosa muy importante y de la que se están aprovechando los grupos abortistas es que consideran que por la discapacidad que tenía la niña no tenía dignidad y que no valía la pena su vida, ¿no? O sea, ellos lo que dicen es no, o sea, no vale la pena, no vale la pena que nazca, no vale la pena que viva, y eso es una discriminación evidente, evidente, ¿no? Y después les voy a Es- contar un poco quiénes promueven ese aborto, pero hay una ONG que fue la que promovió el aborto al principio, y que explícitamente defiende el aborto discriminatorio, que es básicamente el aborto por una discapacidad del niño, ¿sí? Así que eso fue, bueno, los hechos del caso. Y luego, un dato muy importante es que Beatriz, luego de que fallezca su hija Leilani, se recuperó de la cesárea, la tuvieron en el hospital varios días para que se pueda recuperar bien. Ella siguió con monitoreo médico constante, tal como lo había pedido la Corte Suprema, de hecho, y ella se recuperó bien de la cesárea, del parto, y Beatriz, desgraciadamente, falleció 4 años después del parto en un accidente de moto. no por aborto. No falleció por aborto, pero también, de vuelta, los grupos abortistas que no pierden ni una oportunidad para manipular el caso y para utilizar a esta pobre mujer, dijeron que había fallecido Beatriz por culpa de el aborto que no se pudo hacer, ¿sí? Algunos dicen que falleció directamente porque no se pudo hacer el aborto, otros dicen que porque se le debilitó la salud. Nada de todo eso está probado, no hubo ninguna prueba nunca de ello. Y lo cierto es que Beatriz falleció luego de un accidente de moto, ¿no? Entonces, bueno, esos son los hechos del caso. Y fue este caso que fue llevado a la Corte Interamericana, primero a la Comisión y luego a la Corte para promover el aborto realmente. Seguro. Y además, en este caso, ¿por qué están tan preocupados en tratar este fallo? Que la sentencia va a ser, ¿cuándo va a ser ahora? ¿En marzo? ¿El 22 de marzo puede ser? El 22 de marzo va a estar la audiencia del La caso audiencia. y el fallo va a salir en los días siguientes. Una cosa que no aclaré, pero me parece de verdad muy importante porque a mí, de hecho, es una cosa del caso que más me llama la atención, que más me duele, es que a esta mujer Beatriz, que estaba embarazada, que quería tener otros hijos, le robaron la esperanza. O sea, le quitaron el sueño de ser mamá otra vez, le metieron el miedo en la cabeza y la condenaron a tener miedo, la condenaron a tener miedo por morir, por dejar a su hijo huérfano, porque su hija se iba a morir y no iba a vivir suficientemente, ¿no? O sea, realmente quiero que entiendan todos que los grupos autistas la condenaron a ella como mujer, como mamá, a tener miedo, a no poder soñar con tener una beba en sus brazos, a darle cariño. Y eso de verdad es algo que no creo que se los pueda perdonar a esos grupos que la utilizaban para promover el caso. Y
además nosotros tenemos la Constitución Nacional, la mayoría de los países, que tenemos unos tratados internacionales que justamente son todo lo contrario a lo que promueve la Corte. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué la Corte tiene tanto poder? Porque la Corte no está sobre el Estado. ¿Y por qué cada vez tiene más poder la Corte que un gobierno? ¿Quién Bueno, financia todo esto? bueno, esa es una muy buena pregunta. En realidad hay muchas preguntas en una. Lo primero, y realmente lo quiero poder explicar de manera simple, porque no es algo simple, pero creo que cualquiera lo puede entender súper bien. El problema con la Corte, como les decía al inicio, es que se fue del marco que los estados le dieron. Es decir, que un estado como El Salvador, por ejemplo, el estado de El Salvador se comprometió a respetar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual dice Exacto. explícitamente que se respeta el derecho a la vida desde la concepción. Y El Salvador se comprometió también a tomar en cuenta las sentencias de la Corte Interamericana sobre situaciones de violación de derechos humanos en su territorio, ¿sí? O sea, el país dijo, ok, la Corte está ahí, yo la voy a autorizar a juzgar casos que ocurrieron en mi país, ¿sí? Eso autorizó el país. No me quiero poner muy técnica, pero hay cosas que El Salvador nunca autorizó y nunca firmó. Por ejemplo, El Salvador nunca dijo a la Corte, ustedes pueden modificar mi ley, ¿no? Sin embargo, Claro. es lo que quiso hacer la Corte en el caso Manuela. El caso Manuela también fue un caso de aborto contra El Salvador y quiero decir que en este caso la Corte, en su sentencia, le Con, exige a El Salvador que modifique, sí. perdón, para contarle brevemente cómo es el caso de Manuela versus El El caso de Salvador. Manuela la verdad es muy diferente del caso de Beatriz, porque Beatriz sí quería ser mamá, quería tener una hija, ella estaba enferma, su bebé también, pero el caso de Manuela fue un caso de infanticidio. Es decir, que el caso de Manuela fue el caso de una mujer que tuvo a su hijo eh, en su casa y que lo mató. Y las pruebas, las pericias, todo demostró que el niño murió por asfixia y fue encontrado por los bomberos en la letrina de su casa, ¿sí? Y eso estuvo muy probado, o sea, la verdad que las pruebas son, no, o sea, no, Contundentes. son muy contundentes, pero los grupos abortistas, que de verdad no tienen ningún límites, dijeron que no, que Manuela había tenido una emergencia obstétrica, que había tenido un aborto espontáneo y que la habían condenado porque había tenido una emergencia obstétrica y que eso era causado porque El Salvador persigue a las mujeres que quieren decidir sobre su salud sexual, ¿no? Entonces, obviamente ese caso era muy diferente, pero también era un caso que fue utilizado para promover el aborto y la Corte Interamericana, y lo quiero decir, nunca reconoció que existiera un derecho al aborto. Nunca lo reconoció. El caso de Manuela no fue bueno y la Corte se equivocó muchísimo, pero la Corte nunca reconoció que existía un derecho al aborto. Sin embargo, en su sentencia, fíjate Patricia, que le pide a El Salvador que modifique su código penal, que para los que no son abogados, el código penal es una de las cosas más complicadas de modificar, o sea, de verdad es como que requiere una mayoría extraordinaria, y eso en casi todos los países, ¿no? O sea, el código penal, como es de las leyes que pueden mandar a una persona presa por muchísimos años, se cuida mucho, ¿no? Y Exacto. requiere, como te decía, de una mayoría como agravada y bueno, depende de los países, pero muchos procedimientos extraordinarios. La Corte dijo, no, El Salvador tiene que modificar su código penal y tiene que reducir la pena para infanticidios. Lo repito, El Salvador, según la Corte Interamericana, tiene que bajar la pena por infanticidio, ¿sí? Eso no está dentro del marco que le dieron los países a la Corte. A eso me refiero cuando digo que la Corte se está pasando, está yendo totalmente fuera del marco. Y entonces Claro, por eso no, está no, no teniendo tanto cumple con poder. no cumple con la finalidad que fue creada, porque en realidad es para No cumple. defender a los estados. Y la gente Exactamente. no votó a esa gente. Uno vota a un político y resulta que el político acata esas órdenes de un organismo internacional que te terminan desvirtuando todo. Y te terminan, buscan en realidad cambiar la Constitución Nacional y meterte una ley por la ventana, como le
acá en la Argentina con la ley del aborto, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí, ahora, sí. y ahora vienen con todo. Evidentemente da mucha plata el tema de la Bueno, fábrica de asesinar bebés. bueno, em, respecto a eso, creo que solamente para terminar y contestar bien tu pregunta de por qué la Corte está teniendo mucho poder, además de que se está pasando el marco totalmente, está diciendo, bueno, lo que yo digo para El Salvador vale para todos los países, ¿sí? Entonces está diciendo que cualquier sentencia que dé a un país que tiene legislación propia, situación social propia, problemas propios, violación de derechos humanos, porque no es que no las hay, pero son particulares de este país. La Corte dice, no, lo que yo resuelvo para este país vale para todos. Y no me quiero poner muy técnica, pero mediante el control de convencionalidad, que fue un invento de la Corte, están queriendo imponer a los países todo lo que la Corte va a resolver para uno en un caso particular, ¿sí? Por un Así que ahí está la caso lo van a gravedad. imponer en 20 países. Bien, y sí, y además no solamente en sentencias, también en opiniones consultivas, también en informes de la CEH, ¿no? O sea, creo que la opinión consultiva que más tuvo impacto fue la 2417 y les digo el número por quienes quieran después tener la curiosidad de googlearlo y ver a qué corresponde. Fíjate, por ejemplo, el fallo Artavia Murillo contra Costa Rica, que fue citado una cantidad de juicios nacionales, ¿no? De sentencias, de cortes constitucionales, de cortes supremas, en justificaciones también de proyectos legislativos. Entonces, todo lo que va a decir la Corte, también eso digamos, parte de que los países no hagan resistencia a eso, ¿no? Porque los países también podrían decir, oye, alto ahí, Corte, o sea, respetamos todo lo que dices, pero dentro del marco no, o sea, que definimos al comienzo de tu existencia. Eso los países le podrían decir a la Corte, pero no lo hacen. Entonces la Corte, Ay, se te fue la voz. ahí está, Ah, ahí está, ahí volvió. ahí está. Capaz que Entonces te la entró un Corte no para, mensaje. sí, es que sí, sí, sí. Después, entonces, claro, la Corte crece, no para de crecer, y está queriendo imponer muchísimas cosas a nuestros países y en particular cosas de su propia agenda, Te iba que como a decir, decíamos y como tienen venimos una, diciendo, no es solamente el aborto, porque está todo lo relacionado a la identidad de género, todo lo que es ideología de género, todo lo que es ideología de género, o sea, no es solamente el aborto. Es como que esto pasa a ser central cuando en realidad hay otros temas que son mucho más importantes. Pero, ¿quiénes financian todo realmente esto? Sí, los invito a ver, después síganos en nuestro Instagram porque estamos subiendo material sobre todo esto y ahí tienen la fuente directamente, pero si van a bien. ver el plan estratégico de la CIH, van a ver que están avanzando en todo lo que es la ideología LGBT, todo lo que es la educación sexual de los niños desde muy temprano, y también todo lo que es, ¿no? O sea, todos los temas de género, de cambiar de sexo, de cambiar de género, sobre mujer, están avanzando muchísimo, como les decía, sobre aborto. Eh, entonces, sí, es muy grave, la verdad, la agenda que están teniendo. Y después para contar un poco sobre quiénes financian, bueno, el tema de quiénes financian el sistema en general es muy, muy complejo. O sea, creo que podríamos hablar horas de eso, pero sepan que hay organizaciones que financian el sistema, organizaciones y países también externos a la OEA, que están metiendo plata a este sistema y que no solamente el dinero ingresa para sostener el sistema, sino que ingresa con un destino muy preciso y definido, que es el que ponen las ONGs y los países. Es decir, que las ONGs y países financian un proyecto que definen ellos mismos, le ponen un nombre y un objetivo al proyecto y eso es, digamos, eso es el destino para el cual la Corte o la Comisión tienen que utilizar los fondos, ¿no? O sea, la Corte y la Comisión no son libres de utilizar esos fondos como quieren ellos, tienen que utilizarlos como quieren las ONGs. Y eso tiene O mucho sea, impacto. el que pone la plata decide hacia dónde va destinado ese Sí. dinero. Nosotros hicimos todo un análisis de ese financiamiento, miramos año por año, dólar por dólar, y miramos todo y publicamos un informe que está disponible en nuestra página web, por si lo quieren ir a ver también, En donde, bueno, Global ahí Center. mostramos, exactamente, ahí mostramos realmente el impacto que han tenido muchísimos de los financiamientos que han llegado a la Comisión y a la Corte.
Pero ahora, más allá de quienes financian, es también quienes promueven eso. Y por eso te quiero contar un poquito de los que son peticionarios en el caso de Beatriz. Porque no son abogados individuales que están preocupados por los derechos de Beatriz, sino que son organizaciones que desde muchísimo antes ya vienen promoviendo el aborto. Hay 4 ONGs de las que te quiero contar un poquito ahora. La primera es la CEGIL. La CEGIL es una de las organizaciones más importantes en lo que es el litigio estratégico. Para decir muy simplemente qué es el litigio estratégico, es el hecho de encontrar un caso en un país y de llevarlo a distinto tribunal para promover un precedente, ¿sí? Entonces, el litigio estratégico en el caso de Beatriz es haber encontrado a Beatriz, haberla manipulado, utilizado para que el caso llegue a la corte y promover el aborto. Y lo que están buscando mediante eso es que la corte obviamente se exprese, ¿no? Y dicte una sentencia donde va a dar ciertos lineamientos que tengan que ver con el tema que se defiende, en este caso el aborto. Así que es muy importante. Fíjate que la CEGIL desde el 2010 estuvo metida en 25% de los casos que llegaron a la corte. Eso es muchísimo, de los casos que tuvieron sentencia. Entonces, de verdad, es una de las ONGs que desde el comienzo del sistema tuvo más impacto. Si uno va a la página web de la CEGIL, también va a ver cuáles son los temas que promueven, son muy explícitos. Hay también, hay un dato no menor, es que una de las juezas de la Corte Interamericana trabajó en esa ONG. Fue letrada, ¿no? O sea, para la CEGIL, antes de ser abogada de la CIDH y ahora juez de la Corte Interamericana, ¿sí? Otro dato no menor, que la CEGIL recibe anualmente financiamiento de la Open Society, que ya no presento porque todos la conocemos, y que además de eso, cada vez que se organiza una elección de jueces y comisionados del sistema interamericano, la CEGIL, junto con la Open Society, saca un informe donde dice sobre los candidatos cuáles le parecen bien y cuáles no, ¿sí? Entonces, su objetivo para influenciar en el sistema es muy explícito. Ellos tienen ese objetivo de influenciar, de meter su agenda en el sistema interamericano y es realmente muy explícito, ¿sí? Después tenemos a la agrupación ciudadana por la especialización del aborto terapéutico, ético y eugenésico en El Salvador. Y ahí me quiero detener un poquito sobre lo que es el aborto eugenésico, porque justamente es el aborto discriminatorio del que los comentaba antes. El aborto eugenésico considera que un niño, si tiene una discapacidad o si tiene algún problema de salud, va a ser una causal suficiente para poder abortarlo. Esa es discriminación prenatal, creo que no hay más explícito que eso, o sea, querer acabar con la vida de una persona solamente porque padece de alguna enfermedad o discapacidad, es una discriminación. No sé, si uno no lo llama así, no sé cómo lo llama. Pero bueno, esa organización también promueve el aborto no solamente en El Salvador, sino también en los demás países del continente, y es muy explícita en sus objetivos, ¿sí? Después tenemos a IPAS Centroamérica, que también es una organización que si uno va a su página web, dice que es una organización que forma a médicos y a personal médico sobre procedimientos abortivos, ¿sí? Ahora, hay una cosa que no muestran en su página web, es que ellos producen y venden aspiradoras para realizar abortos. Bueno, Y hay un esos interés instrumentos, bueno, muy obvio que el obviamente interés hay un es... interés, pero Ay, esas aspiradores uno las encuentra en los catálogos, ¿no? de ginecología, y en su página web tienen además el tupé de decir que no son ¿no? distribuidores de insumos médicos. Entonces ahí obviamente IPAS es una organización que además de promover el aborto tiene un interés financiero en que se legalicen los abortos en los países porque tienen, digamos, los instrumentos para poder realizarlos, ¿no? Que son las aspiradoras. Después tenemos la Colectiva Feminista para el Desarrollo en El Salvador, que también es una organización que desde hace años defiende y promueve el aborto. También estuvieron muy involucrados en el caso Manuela. Entonces, no, uno se da cuenta lo que les interesa y lo que defienden no es la necesidad
de las mujeres. O sea, No, ninguno de ellas defendió el derecho que tenía Beatriz a tener, digamos, un embarazo respetado, un parto respetado, una maternidad, ¿no? O sea, un vínculo con su hija tan Leilani deseado. respetado. Ninguna de esas organizaciones promovió esto. Quiero decir que esta última organización recibió dinero de la IPPF, recibió más de $130.000 entre 2014 y 2016. 2016, ¿no? O sea, muy cercano del año en que fue declarado admisible el caso ante la CIH. Luego, esa organización se salió de la representación, así que ya ante la Corte no es parte de la representación, pero sí fue uno de los que más promovió el caso en sus inicios. Así que esas son como las 4 organizaciones que están empujando este caso, que están, digamos, supuestamente defendiendo a las víctimas. Quiero decir que la madre de Beatriz es quien retomó, digamos, el caso, y quienes están, o sea, quienes están defendiendo a estas organizaciones. Pero bueno, estas son las que realmente están promoviendo su agenda más que los derechos de Beatriz en el sistema interamericano. Y te iba a preguntar, Canadá pone mucha plata también para todo esto, España. Yo leí por ahí 18.000 millones de dólares pone España para promover todo lo que sea, bueno, no relacionado por ahí tan solo al aborto, sino por el tema de la ideología de género, eh, todas España, estas cosas. España da muchísima plata a la Corte y de hecho, si se fijan en nuestro informe, mostramos que hay un claro vínculo entre un financiamiento de España y una sentencia, y 2 sentencias que salieron de parte de la Corte. Canadá pone muchísima plata en todos los temas que sean vinculados a derecho de la mujer y de las niñas, y eso viene con el aborto, ¿no? O sea, lo que se está promoviendo detrás de eso es el aborto. Sin embargo, en este caso, al menos los promotores no son ni España ni Canadá. Lo que sabemos es que España y Canadá están como detrás de la escena y apoyando muchísimo, sí, o sea, apoyando muchísimo, eso seguro. Ponen plata, pero Ponen plata, no participa. sí. No participa, pero ponen plata. Ahora, qué Bueno, increíble. en ¿Qué hay realidad detrás de participan. esto? Lo que pasa es que hay muchísimas cosas que uno no ve. Hay muchas cosas que pasan, que ocurren en off y de las que nunca nos vamos a enterar. Entonces, como las influencias que hay, que existen, que obviamente existen, hay muchas que no podemos saber. Y las que podemos saber realmente tenemos, o sea, nosotros al menos nos preocupamos muchísimo por mostrarlas, por exhibirlas, sobre todo porque no pueden seguir metiendo su agenda, influenciando a jueces de una manera tan impuna, ¿no? O sea, es realmente necesario que todos se den cuenta de lo que está pasando detrás de esto. Ahora, bueno, Agustín Laje dijo el otro día que es como una caja negra, lo ejemplificó muy bien, porque nadie puede saber lo que hay detrás de todo esto, o sea, todos sabemos que está la Corte, la Comisión, pero no sabemos que detrás de ellos, detrás de la ONU y de la OEA, hay otros intereses que nunca vamos a saber porque son de ellos nada más. Y, y bueno, la verdad que esto es terrible. También el periodismo, por ejemplo. ¿Por qué nadie habla de estos temas? ¿Por qué tenemos que hablar así en una red y transmitirlo? Yo te vi de casualidad el otro día, me llamó la atención, me fui a dormir y puse y te vi con Pablo Muñoz y Turrieta, después vi a Agustín Laje con el presidente del Global Center y bueno, y me empecé a interiorizar del tema porque no es un tema menor, nos están robando la soberanía de la nación, ¿no? Es como que van teniendo cada vez más poder. Que hay un control, hay una finalidad, aparte económica, que ganan fortuna, ¿es un control demográfico para vos todo esto? Mira, la verdad es que nosotros en Global lo que tratamos de hacer siempre es hablar con datos. Y hay muchísimas cosas que se pueden decir y que están apoyadas en datos. Lo que sí podemos afirmar, pero sin ninguna duda y porque tenemos muchísimas pruebas, es que sí existe una agenda y que esa agenda viene, obviamente que no podemos decir fue la intención de tal persona, de tal otra, eso la verdad es que no tenemos las pruebas, pero nos llama mucho la atención cuando leemos el plan estratégico de la CIH y que tiene exactamente las mismas formulaciones, las mismas frases que en documentos de la ONU, por ejemplo, o en otros documentos, ¿no? Entonces hay una especie de sincronización de agenda y lo que también sabemos es que estos países, o sea, estos organismos, perdón, y todo lo que están haciendo a su nivel,
es lo que vemos en nuestros países después. O sea, fíjate que nosotros hace muchos años, o sea, tenemos pocos años de vida así como formales de nuestra organización, pero sí hace muchos años que trabajamos vinculados a eso y que miramos muy de cerca todo lo que ocurre. Y te puedo asegurar que todas las nuevas palabras que vos vas a escuchar en el Congreso, en la calle, los escuchamos hace 5 años en la comisión. O sea, Interseccionalidad, perdóname, o sea derechos que sexuales y ellos fueron reproductivos. los creadores de estas palabras que ahora todos las repiten como loritos, las modelos, los periodistas, los de la farándula. Estas palabras fueron inventadas por ellos, o sea, Es que está todo se planificado, gestan ahí, siniestro. Es siniestro todo, se todo lo que gestan tienen. ahí. Mira, la verdad, eso es algo totalmente empírico que observamos. Si van a inventar una palabra en la CIDH, supongamos interseccionalidad, la van a inventar a esos niveles, ¿no? O sea, organizaciones internacionales y demás, puedes estar segura que dentro de 5 o 6 años van a llegar a los países. Y ellos tienen una cosa, es que tienen mucha paciencia y tienen una planificación en el tiempo que es muy eficaz, entonces no están muy apurados. Saben que la paciencia y la constancia es lo que le da a uno la victoria, y también nosotros lo pensamos, pero ellos lo aplican hace muchos años. Y entonces, obviamente, todas esas cosas que llegan a nuestros países, no es que las inventó una mujer que tenía dificultades en su embarazo y de repente No, no, para nada. Entonces, eso sí es algo que sin duda observamos y que es muy peligroso para nuestros países. De vuelta, y volvemos a una de las primeras cosas que les decía, porque rompe el vínculo de legitimidad entre los representantes del pueblo y el Ah, pueblo. Porque el pueblo se ve imponer leyes que no provienen del mismo, ¿no? claro, no existe la democracia internacional. Es el pueblo el que puede definir las cosas, pero acá no está gobernando el pueblo, están gobernando estos organismos. Es terrible. Por eso, volviendo al principio, cuando la gente no entiende por qué insistimos tanto con estos temas, es muy delicado cómo van metiéndose en nuestros hogares, en Netflix, en todos los medios de comunicación, en las redes, en TikTok, con estupideces, desnudeces, las mujeres que se desnudan, no sé, cualquier pavada, pero en realidad nos estamos perdiendo el eje, que es lo central, que es la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia, la defensa de la libertad de expresión, porque esos periodistas que ellos van a financiar, porque creo que está ahí, entregan plata para el periodismo, pero no para que informen con la verdad, sino para desvirtuar y para empezar a meter esto en todos los cerebros para que la gente lo tome como algo natural, y no es natural todo esto. Entonces, volviendo al caso de Beatriz versus El Salvador, es muy importante despertar conciencia a la gente. Nosotros, como ciudadanos, porque está el habitante y el ciudadano comprometido. Yo me siento una ciudadana comprometida cada vez más. ¿Qué podemos hacer con este tema que es tan grave y que lo están poniendo y que no aparece en ningún medio de comunicación? Nos hablan de cualquier idiotez y no nos hablan de esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo último que dijiste me parece interesante y solamente quiero agregar una cosita. Por ahora, puede ser que vos no lo hayas visto en medios de comunicación, pero te aseguro que en España lo están preparando y van a ir con todo, y eso lo vimos con Manuela. Entonces, Pero es muy desvirtuado. importante, obviamente, sí, sí, sí. Vas a ver que de repente van a surgir cientos, bueno, cientos, no sé, ojalá que no, pero decenas de artículos que cuenten una falsa historia de Beatriz. Y vas a ver que, o sea, realmente además de haber manipulado a Beatriz, van a querer manipular a todas las personas que crean esa historia y ese falso relato, para que los apoyen en su agenda, ¿no? Y en su promoción del aborto. Entonces es muy importante estar atento a eso. Y creo que la verdad es que es muy difícil porque, ¿no? O sea, la audiencia del 22 de marzo va a ser en Costa Rica. Obviamente que si uno vive en Costa Rica está muy bueno y puede ir a la audiencia, y al menos mostrar una presencia, ¿no? que defiende la vida y sobre todo la verdad afuera de la corte, pero sabemos que la mayoría de las personas no van a tener, ¿no? esa disponibilidad.
Entonces, lo que sí es muy importante y parece poca cosa, pero realmente no lo es la presencia en redes, ¿sí? Y el Claro. hecho en redes sociales y además el boca a boca, que eso no lo reemplaza absolutamente nada. Creo que es muy importante si uno escucha hablar del caso, decir, ay, bueno, yo escuché justo en entrevista de eso y la verdad no decía lo mismo. Eh, o en redes sociales, simplemente compartir contenido. Puede ser esta entrevista, puede ser otros contenidos que van a empezar a surgir en estas semanas. Entonces realmente es muy importante. Y el día de la audiencia, el 22 de marzo, la audiencia va a ser transmitida en vivo por YouTube y nosotros sabemos por experiencia que los jueces de la Corte prestan mucha atención a qué ocurre en YouTube. No es, o sea, es muy en serio. Los jueces miran los comentarios, los jueces miran la repercusión, no solamente mediática, sino también no en redes sociales que tiene el caso, que tiene la audiencia. Entonces es muy importante hacerse presente, sobre todo ¿por qué? Porque la Corte Interamericana y la Comisión, ¿por qué están avanzando tanto? Porque sienten que nadie los está mirando y que Claro. nadie los está controlando. Y yo creo que si la gente se hace presente y muestra que está pendiente, que está mirando, que se está indignando si algo les parece mal, entonces la corte y los jueces van a estar mucho más pendientes. Y lo van a tener en un lado de su cabeza al momento de escribir la sentencia, ¿sí? Así que eso me parece una cosa muy relevante, realmente y yo creo que sí cada uno puede hacer ese aporte y ese esfuerzo de mostrar a esos organismos que está mirando, está pendiente y que la Corte y la Comisión no van a poder seguir haciendo todo lo que hacen con total impunidad, porque somos cada vez más los que los estamos mirando, estamos pidiendo cuentas, estamos que apliquen y, digamos, realmente hagan lo que los países les pidió que hagan, no cualquier otra cosa, y esa va a ser nuestra fuerza de verdad. De hecho, ellos son empleados, no son, ahí no hay presidentes, son secretarios, nada más, simple secretarios, no nos pueden imponer un fallo de este tipo para realmente habilitar el aborto. Así que está bueno eso de hacerlo también a través de las redes. Vos fíjate que en el 2018 en la Argentina, cuando salimos todos a la calle en la votación del Senado, logramos que no fuera ley. ¿Pero por qué? Porque ahí nos movilizamos todos los argentinos, yo hablo en el caso Argentina, ¿no? Nos movilizamos todos y realmente el político no es tonto, escucha y dice, acá la gente en realidad la mayoría estaba a favor de la vida. Y ahí, bueno, lo que pasa es que después nos agarró esa famosa pandemia donde nos encerraron y ahí aprovecharon a meternos el aborto como lo hicieron en otros lugares y en México también están complicados. Pero bueno, lo importante acá es comprometerse. Exactamente. Solamente para recordar, porque vi un mensajito aquí, la Sí. La audiencia va a fecha, ser el la 22 de fecha. marzo. 22 de 22 marzo y la audiencia. 23 de marzo. Estemos todos atentos y bueno, y a movilizarnos a través de los que estén en Costa Rica, bárbaro, pero todos los demás a través de YouTube, de Twitter. Exactamente. En realidad nosotros no tendremos el dinero que tienen ellos, pero somos gente de bien, somos la mayoría que defendemos estas causas, así que bueno, lo que tenemos que hacer es involucrarnos un poquito más y hablar con el vecino, el boca en boca y como decís vos, compartir. Yo ahora los invito a todos que se unan a la página de Global Center, que bueno, que Sí, yo que nos gracias sigan en Instagram en porque Instagram. vamos a estar difundiendo mucho contenido Bien, sobre el caso y los vamos a mantener muy al tanto de esto. Así que si quieren tener todas las novedades, todas las informaciones, síganos y van a tener ahí su fuente. y además lo bueno es que ustedes hablan con datos, datos claros, o sea, no es que hablan por hablar, tienen la fundamentación, tienen las cifras de cómo nos vienen estafando hace rato con todo esto de la supuesta protección de derechos humanos. No existe el derecho a matar, ya siempre lo repito. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo que me hayas prestado este tiempito, porque la verdad que te vi que sos una genia, sos muy jovencita, te felicito. Me llamó la atención No, cuando te muchas vi el otro gracias a día, vos. eh, digo, tengo que hablar con María y quiero que lo hablemos así, para el público de a pie, para la gente que por ahí no entiende mucho. No es un detalle menor, si queremos tener una mejor sociedad, no nos tenemos que dejar avasallar por todos estos organismos que vienen con todo, vienen por nosotros. Entonces, bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento No, muchas gracias a y vos
vos por la invitación, por preocuparte por esos temas, por todo lo que haces para difundir la verdad en muchísimos casos. Así que nada, de verdad, admirable todo el trabajo que haces, así que muchas gracias a vos. Bueno, ¿vos estás en Buenos Aires o estás en otro país? Ahorita estoy en Colombia, en Bogotá, Ah, pero ya ah, volveré a Buenos Aires, sí, sí. porque el 25 de marzo vamos a estar en Buenos Aires en la Marcha por la Vida. Así que si Sí, sí, estás, sí. por No, ahí nos cruzamos. sí, obviamente, Así, obviamente, obviamente. Muy así que importante bueno, fecha. Muchas a gracias, seguir todos, Patricia. estén atentos, el día entonces 22 de marzo sigan Global Center, así está la página, ¿no? Global Center, y también tienen canal de YouTube. Entonces, bueno, tenemos que movilizarnos todos. Muchísimas gracias a los que estuvieron presentes, que son gente muy querida. Y bueno, a seguir adelante, a no bajar los brazos porque somos mayoría. Así que vamos, Exactamente. vamos por todo, vamos a Muchas gracias, recuperar Patricia. como corresponde, la vida sana, sin toda esta ideología que es tan nefasta. Así que bueno, muchísimas gracias. Queda colgado el vivo, que me estuvieron algunos preguntando por privado, y después lo subo a mi canal de YouTube. Así Muchas que gracias, gracias a Patricia. vos y a Un todos los abrazo que estuvieron grande. presentes.